Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Hernández Rodea, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana y estoy presentando un problemario de la asignatura de Estadística Inferencial 2 y el tema o tarea, la tarea 3 se llama Análisis de varianza. Bien, para comenzar, pues daremos una introducción del tema. En lo consiguiente, pues dice esto: el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Bien, como datos generales tenemos aquí la aplicación del análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales. Como objetivo es someter a prueba la información de 3 o más poblaciones que tienen la misma media. Aquí presentamos algunos requisitos, entre ellos las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. De manera general, como segundo dato, las poblaciones tienen la misma varianza. Tercer dato, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, no cualitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están variadas o asociadas de ninguna forma. Y finalmente, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Los procedimientos de prueba son el siguiente: el H0, μ1 igual a μ2, μ3, en cuanto a las muestras, ¿no? Así todos son iguales. Y para esto, pues las herramientas que vamos a utilizar, pues, el Minitab. Nos sugieren para resolver estos problemas también el Statistics, Excel, la calculadora T1-8384 Plus para obtener los datos. Nosotros nos enfocaremos primordialmente en la herramienta Minitab. Para ello vamos a identificar el valor de P en los resultados, plantear una conclusión con base a estos criterios, siempre y cuando si el valor de P es menor que alfa. Si el valor de P es mayor que alfa, no rechace la hipótesis nula de medias iguales. Bien, vamos a comenzar con los secretos del capítulo 12, sección 2, ANOVA de un factor. Bien, el ejercicio 1, ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de Ancient Rise of the Thames, de Toms and Ronald Bucking. Suponga que planteamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma medida. No vamos a olvidar este dato, que 0.5 es el nivel de significancia, lo voy a señalar de rojo, ¿sí? Para que no se nos olvide al momento de resolver un Minitab. Estos son los datos que nos proporciona el ejercicio, de 3 etapas distintas en el tiempo, ¿no? En nuestra línea de tiempo. Y estos datos ya los tenemos aquí previamente en Excel, los anotamos aquí para que se nos facilitara, ¿no? De alguna manera. Vamos a copiar estos datos, tal como está aquí, copiamos y nos vamos a Minitab, los copiamos y nos vamos a estadística, la parte de estadística, nos vamos a ANOVA con un solo factor, porque esto sería con un solo factor. Y entonces nos vamos a esta opción. Los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Entonces, como vemos, aparecen las 3 columnas, la 1, la 2 y la 3, con sus datos correspondientes. Entonces, marcamos la primera, marcamos la segunda, marcamos la tercera. En opciones, nos verificamos que esté un nivel de confianza de 95%. ¿Sí? Por eso nos muestra aquí en el ejercicio, si nos recordamos, aquí lo señalé con 0.0.5 nivel de confianza, de significancia.
Entonces regresamos a limitar, vamos a aceptar, que es asumir varianzas iguales. Este 95% o nivel de confianza representa la tabla de medias y la gráfica del intervalo. Entonces damos a aceptar y aceptar de nuevo y vamos a esperar lo que nos va a arrojar limitar. Nos arroja una gráfica de intervalo desde 400 años antes de Cristo de nuestra era hasta 150 años después de nuestra era. Vamos a hacer un poquito más grande y vamos a ver si se muestra todo. Ahí está, se muestra bien la gráfica de cómo es el comparativo entre ambas, 400, 1850 y después de nuestra era, ¿no? Bien, estos son los datos que arroja la gráfica después de colocar aquí los datos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Pues aquí en Minitab ya nos muestra pues los datos, ¿no? Dice aquí ANOVA de un solo factor de 400 a 150 años después de nuestra era. El método, pues la hipótesis es nula. Para todas las iguales son las características, ¿no? Con un nivel de significancia de 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis que tenemos en la información del factor. Aquí tenemos 3 factores y el análisis de varianza pues son estos, ¿no? Factor 2, el error 24, total 26, la suma de ambos. Y el resumen del modelo es el siguiente. Aquí tenemos las medias para cada factor. Y las medias son 132, 134, 138 principalmente. Pues bueno, aquí vamos a observar que con relación a los datos que nos arrojó la gráfica, en el análisis, esto representa los grados de libertad, el factor, ¿no? El factor con el error representa los grados de libertad, que la suma de cuadrados es el de 138, 411, 549, este sería, como comentó, la suma de cuadrados. Ahora bien, los cuadrados medios. Los cuadrados medios son el adjunto ms, ¿no? Que es el ajuste. 69.37 y 17.13. Mientras que el factor del valor es 4.05. Y finalmente, el 4.05 representa el valor estadístico de prueba, mientras que la probabilidad de valor P es 0.031. Entonces, estos datos son los que corresponden a nuestro ejercicio. Entonces, ya tenemos aquí la gráfica. Aquí, que serían los datos que obtenemos de esta parte. ¿Sí? Aquí tenemos los datos que obtuvimos de Minitab. ¿Sí? Aquí están. Y bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. ¿Por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? Para μ1, μ2. μ2 igual a μ3. μ1 igual a 3. Entonces vamos a señalar la pregunta para dar respuesta. Vamos a poner de color rojo con letras negritas. Para dar respuesta pues tenemos lo siguiente: las tres pruebas separadas solo determinan la diferencia entre dos medios, mientras que esta prueba solo requiere una prueba y por lo tanto menos cálculos. Además, las tres pruebas no tienen en cuenta que hay una tercera categoría. Esa sería la respuesta para el ejercicio 2. El ejercicio 3 se llama interpretación de valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza, con los datos muestrales del ejercicio 1, del que comentamos con Minitab, obtenemos un valor de P de 0.031. Nos vamos a regresar a Minitab. ¿Dónde está Minitab? 0.031. Aquí está el valor de 0.031. ¿Dónde lo ubicamos? Aquí está.
el valor de P. Nos regresamos a la presentación. Aquí está. La pregunta es, ¿qué debemos concluir? Lo señalamos con rojo. ¿Qué debemos concluir? Bueno, es lo siguiente, si los valores de P son menores que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis, que es nula. El valor P es menor que el nivel de significancia. Aquí lo tenemos, ¿no? Que el 0.05 es mayor que el 0.031, que es el valor de P. Y por tanto se rechaza la hipótesis. Y esto pues, se rechaza, ¿no? La hipótesis es nula. Como conclusión podemos decir que hay una suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que los tres medios de población son iguales. Ejercicio 4. Se llama ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132, 134 y 138, estos datos los voy a marcar con negrita y los voy a señalar aquí en Minitab. A ver, son 132.7. Aquí está, 132.7. Este es redondeado, ¿no? El que tenemos aquí en el ejercicio es redondeado, es 132.7. Y si nos damos cuenta, pues aquí es 132.67. ¿Qué pasa con el segundo? 134.4. Aquí está. Y el otro 138.1 de Minitab. Vamos a ver, aquí está. Bien, la pregunta es, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. La marcamos con rojo. Como respuesta, no. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, se sabe que las tres medias no son todas iguales, pero no se sabe cuál media específicamente es diferente. Por ello que se entra a controversia. Bien, el ejercicio 5 se llama medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y Piedra Filosofal, de J.K. Rowling, y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora T1-8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Bien, el valor de P es obtenido de la salida como 5.61 por 10 a la menos 4. Esa es notación científica. Nada más que así lo arroja el resultado, ¿no? 0.05, es decir, se recorre, ¿no? 4 posiciones después del punto decimal. 1, 2, 3, 4. Pero en 4 posiciones que es el 5, ¿no? Por eso señala aquí la notación científica. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. Por tanto, pues se considera que es hipótesis nula. Aquí lo señalamos con negritas y rojo. Como conclusión, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. Esta sería la afirmación. Señalamos con rojo y negro. Bien. Siguiente ejercicio. Palabras por oración. Palabras por oración.
es el nombre del ejercicio. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Estos son los resultados que arroja el Minitab ya propuesto por el libro de texto. De esto podemos concluir que el valor de P es obtenido en la salida como P 0.030. Aquí tenemos lo que significa esta tabla. Aquí tenemos el valor de P en esta zona. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. Y observamos que el valor de P es menor que el nivel de significancia, 0.05. Por tanto, se rechaza. Como conclusión, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación, aquí lo voy a señalar, rechazamos la afirmación de que las medias poblacionales son iguales, de color rojo y negrito. Ejercicio 7. Se llama pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio de los programas Actison, Weight Watchers, Oris, para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados del ANOVA realizado con Excel según datos de Comparison of Active Orange, Weight Water and Sun Disease for Weight Loss and the Hair Disease. Page 0 de notes. The Disease at Journal of American Medical Association, Volumen Vol 293, Number 1. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.1 libras para 4 dietas. Parece que estas son eficaces. Bien, estos son los resultados que nos arroja un Excel del ejercicio del libro de texto. El valor de peso obtenido de la salida como P igual a 0.78. Valor de prueba. Y lo tenemos en este valor, ¿verdad? El valor de prueba, el valor evaluado. El valor de P. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y aquí tenemos la simbología de cómo se rechaza. Porque es mayor que el valor de significancia. Como conclusión, no hay pruebas suficientes para rechazar la afirmación de que la población significa que son iguales y por tanto las dietas no parecen ser efectivas, lo señalamos. Las dietas no son efectivas. En negrita lo señalamos. Ejercicio 8. Se llama pesos de dulces M&M. Utilice los pesos de dulces M&M en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza de estadística. Con un nivel de significancia de 0.05, identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor de P que concluye. ¿Qué se concluye con esto? Bueno, aquí tenemos lo que nos da estadística. Interpretamos los resultados. El valor de estadístico de prueba se ubica en esta parte que se llama test star, 0.443039. Aquí lo tenemos como respuesta. El valor crítico se da en la salida, que es 2.3, y lo ubicamos aquí, valor crítico, ¿no? 2.311.272.
El valor de P se da en la lista como P0 y 0.01. 0.01 y lo ubicamos aquí en esta zona. Aquí está. Bien, si los valores de P son menores que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, dando por conclusión que hay pruebas suficientes para rechazar la afirmación de que la población de significancia son iguales. Lo señalamos aquí con negritas. Bien, ejercicio 9. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba las afirmaciones de que las películas son clasificaciones PG, PG-13 y R de las mismas ganancias medias. Estos son los datos que nos muestra el libro de texto. Vamos a ver, en el ejercicio 9 tenemos esta tabla de datos obtenidos. Estos datos se obtuvieron del apéndice 9 y los vamos a ubicar aquí en la tabulación. Vamos a borrar lo que habíamos hecho anteriormente y aquí también, para tener espacio suficiente, colocamos los datos, ¿sí? Aquí están todos los datos que se arrojaron. Vamos a estadística ANOVA de un solo factor, ¿sí? Vamos a borrar de este lado las respuestas del ejercicio anterior y nos vamos de nuevo. Los datos de respuesta están en una columna separa para cada nivel de factor. Damos aquí clic, marcamos, ¿sí? Y se realiza de la misma manera. Como vemos, ¿sí? Se marca de esta manera y aquí hubo un problema de error, control C, no tuvimos que haber marcado todos y nos regresamos minitab, por eso hubo un problema aquí con los ejercicios y borramos toda la información y volvemos a ubicar los datos, ¿sí? Arrojamos los datos y nos vamos a estadística ANOVA con un solo factor. De nuevo borramos aquí todos los datos y nos vamos a los datos de respuesta. Están en la columna, los datos de respuesta están en una columna que separa cada nivel de factor. Entonces ya damos aquí clic, ganancias, duración y calificación. Opciones, nos vamos con un nivel de confianza 95%. Damos a aceptar y nos arroja esta interpretación, ¿no?, de datos que están con un valor de significancia 95%. Aquí vamos a observar los datos que están. Está se ANOVA de un solo factor. Como decimos antes, el valor de P se quita a 0, el valor y el factor es 29.47, ¿sí? Y interpretamos los datos. Suma de cuadrados está aquí, el 2,75. Los grados, no, estos son los grados de libertad. Estos son la suma de cuadrados medios, están los ajustes y el valor estadístico de prueba es F, este otro,
y probabilidad de valor P. Bueno, entonces esto es lo que nos arroja el ejercicio. Imprimimos pantalla. Nos ubicamos en el ejercicio. ¿Sí? Estos son los datos que arroja el libro, digo el Minitab, la plataforma. Y como interpretación pues tenemos los datos, ¿no? Imprimir pantalla. Vamos a tratar de arreglar esto. Y tenemos más información. ¿Qué es esto? Datos. Copiamos pantalla y lo pegamos aquí como evidencia de la solución del ejercicio y marcamos lo que realmente nos interesa de la solución una vez interpretado. Aquí está. Esta es la solución. Y le vamos a dar un poco de color al fondo de ejercicio. Bien, entonces tenemos la gráfica. ¿Sí? De la interpretación de la gráfica que vamos de alguna manera a representar, ¿no? Aquí está la gráfica. Esto es lo como evidencia, ¿no? Muy bien. Esta sería la solución del ejercicio 9. Continuando con el 10. Se llama cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministradas directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa GNP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de tres fuentes diferentes de electricidad. Estos son los datos que nos arroja, que nos da el libro de texto. Y bien, aquí tenemos los datos, el ejercicio 10, similar al ejercicio anterior, al 9. Vamos a copiar los datos que ya teníamos en Excel previamente. Nos vamos al software de Minitab y vamos a limpiar pantalla para resolver los ejercicios. ¿Sí? Nos regresamos. ¿Sí? Aquí limpiamos pantalla. Vamos a acomodar aquí los datos. Control V. Un error. Entonces de nuevo, ¿no? Aquí está Control C. Aquí está Control V. Ya tenemos los datos.
Bien, nos vamos a estadística, al menú estadística, ANOVA, un solo factor. De nuevo, es muy similar, son ejercicios similares, ¿no? Nada más cambian los datos. Borramos aquí, damos casa, generador, dispositivo. Esto lo notamos en esta sola pantalla porque es para un solo factor. Vamos a darnos cuenta que es nivel de confusión 95%. Es correcto, aceptar y vamos a esperar que nos da. Aquí tenemos la solución del ejercicio. Vamos a ver qué nos arroja Minitab. Aquí tenemos factor de niveles, son tres niveles tres niveles. Los valores son casa, generador, dispositivo. En el análisis de varianza nos proporciona los siguientes datos. Es muy importante aquí tener en cuenta que el nivel de significancia se encuentra en la pantalla, que es 0.05. Ya con eso ya podemos tener confianza de lo que estamos haciendo en este software. Bien, lo que podemos obtener de la información, es del factor de información ese, como les decía, que aparezcan los tres factores, casa, generador, dispositivo. En el análisis de varianza, señalar que tenemos los grados de libertad, que es el factor y el error, ¿sí? Que están aquí los datos. Y luego que la suma de cuadrados esté dado aquí como 21.6, 4.8 y 26.4. Mientras que los cuadrados medios están en esta columna de ajuste, que es 10.8 y 0.0748. El factor, el valor del factor es 166.8 y nos damos cuenta que la probabilidad de valor P es 0. ¿Sí? Este es el resumen del modelo. Estos son las medias de los factores para cada uno, para la casa generador dispositivo, con un 95%, ¿no? Que se dé, y aquí tenemos dos. Y ahí está la gráfica de intervalos. Bien, esto es lo que nos arroja el ejercicio. Copiamos pantalla y nos vamos enseguida, ¿no? Vamos a agregar una diapositiva más, ¿sí? Y en diseño tenemos un fondo y copiamos nuestra información obtenida de Minitab. Vamos a hacer un recorte nada más para ajustar las dimensiones de la solución. Lo demás no nos ocupa. Y listo, tenemos ya el análisis numérico y la interpretación gráfica de los datos obtenidos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más amplia la pantalla. Y aquí tenemos resuelto ya el ejercicio 10. Estos son los datos que nuevamente ya los comentamos en Minitab. Como conclusión, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con el ejercicio 11. El ejercicio 11 también ya tenemos aquí los datos. Vamos a copiarlos, control C, ¿sí? Y vemos lo siguiente. De una vez los vamos a colocar aquí en Minitab. Vamos a limpiar pantalla, ¿sí? Nos vamos aquí. A ver, no, hubo un error de nuevo. Control C, Minitab, control V. Compactos, medianos, grandes, ¿sí? Son los datos que nos da el ejercicio. Bien, vamos a leer el ejercicio. Bien, dice esto: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Es el nombre del ejercicio. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque, utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de media Higgs por las siglas Hard Include Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza.
vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05% para someter a la prueba de hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bien, estos son los datos que tenemos aquí en Excel, los marcamos previamente y nos vamos a Minitab. Aquí tenemos ya contactos, compactos, medianos y grandes. ¿Qué representa eso? Pues los tipos de automóviles. Son estos. Para verificar, 290, 245, 342 son los que tenemos aquí. 290, 245, 342. Bien, una vez teniendo esos datos, nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Vamos a borrar aquí estos datos del ejercicio anterior y marcamos compactos, medianos, grandes. Medianos, no. Borramos. Primero vamos a buscar aquí. Compactos, medianos y grandes. Opciones, lo mismo, 95 nivel de confianza, vamos a aceptar y aceptar. Vamos a ver qué nos espera. Aquí tenemos la gráfica. Vamos a observar. Aquí tenemos 0.05, el nivel de significancia. Los valores, como les comentaba, compactos, medianos, grandes. Y como les decía, en el análisis de varianza, tenemos aquí los grados de libertad, 2, 27, 29. ¿Sí? Bueno, el total, que es 29. La suma de cuadrados representan los ajustes aquí, 12.614, 428.504 y un total de 441.119. Los cuadrados medios, 6.307 y 15.871, mientras que el valor estadístico de prueba es 0.4. Valor de prueba, el factor, perdón, es 0.4 y el valor de prueba es 0.676. Y aquí tenemos el resumen del modelo, las medias obtenidas a partir del 95% como nivel de confianza. Y esta es la gráfica de interpretación. Vamos a bajar esto un poco más. ¿Sí? Copiamos de pantalla y nos vamos al ejercicio. Vamos a agregar una diapositiva más. Copiar lo obtenido en el Minitab. Copiamos, vamos a herramienta, ajustamos lo que ocupamos únicamente. Y listo, tenemos aquí lo obtenido. Y listo. Ya tenemos la información obtenida de Minitab, que es esto. Y vamos a quitar esto. Bien. Con esto podemos decir que no existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. Estos datos se obtienen a partir de Minitab. Sí. Bueno, ejercicio 12. Se llama lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles de prueba del capítulo. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son seguros. El libro nos arroja esta tabla hecha por el software y estos son los datos obtenidos. ¿Sí?
y compactos medios. ¿Sí? Vamos a ver. Copiamos. ¿Sí? Nos vamos a militar. Tenemos esta información que es del ejercicio anterior. Cortar. Y nos damos cuenta aquí. Tachamos. De nuevo. Ahora nos vamos a Excel. Control C. Copiamos los datos. Aquí nos ubicamos en la celda 1 y ahí aparecen los datos. Nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. De nuevo, en esta opción, borramos esta información y lo vamos a agregar compactos, medianos, grandes. Opciones, aquí observamos ¿sí? El nivel significante, todo está bien. Y observamos lo que nos arroja este resultado. Bien, como nos damos cuenta, los ejercicios son similares. La herramienta es muy cómoda para utilizar, nos arroja los resultados de una manera confiable. Nuevamente, pues observamos aquí los grados de libertad, la suma de los cuadrados en esta columna, cuadrados medios, el valor del factor y el valor de P. Aquí tenemos las medias de acuerdo al nivel de significancia del 95%, el resumen del modelo. ¿Sí? Vamos a ver dónde está la gráfica, como lo ubicamos. ¿Sí? Bien, listo. Vamos aquí, imprimir pantalla, y en el ejercicio agregamos una página más, una diapositiva, agregamos color, y aquí está, listo, ya tenemos la información de Minitab y la incorporamos para el ejercicio, ¿no? Como consecuencia de la solución. Aquí está, y listo. Esta es la solución del ejercicio 2. Continuando con el ejercicio 13. Que se llama Tiempos en Triatlón. Jeff Farrell es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tienen una pendiente subida. Entonces vamos a marcar la pregunta con negrita, color rojo, para que no se nos olvide. Este cuadro blanco es lo que nos proporciona el libro de texto a partir de un análisis de varianza de un software. Y aquí tenemos los datos, milla 1, milla 2, milla 3 con los tiempos correspondientes. Y vamos a observar que aquí en Excel ya tenemos los datos. Copiamos, ¿sí? Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Repetir el procedimiento correctamente. Ubicamos aquí, borramos esto, nuevamente al resultado, ¿sí? Estadística, solo factor, la opción, y listo. Algo que quiero destacar del ejercicio es cómo considera Minitab la representación de los tiempos.
la forma en cómo se escribe en una celda 3, 2 puntos, 15 AM, y observamos que no marca ningún error. Es una de las herramientas más sofisticadas para resolver este tipo de ejercicios. Bien, de nuevo ubicamos la gráfica aquí en esta zona. Y conclusión, ¿no? Lo mismo que observamos que el valor del nivel de significancia cuando esté presente, los valores milla 1, 2 y 3, y estos son los grados de libertad, 2, 2, con su total. La suma de los cuadrados, se encuentran aquí, estos son los cuadrados medios, el valor del factor y el valor de t. Bien, pues vamos a hacer imprimir pantalla para incorporarlo como solución al ejercicio 13. Aquí está. Necesitamos color. Incorporamos la solución. Ajustamos el dato. Y ya está la información. ¿Sí? Bueno, ya comentamos la información. Aquí está. Como conclusión, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. Ejercicio 14. Vamos a ver aquí el ejercicio 14. Tenemos la información. Vamos a copiar los datos. Ya los incorporamos. Ya no es necesario borrar. Esto sí lo borramos. La gráfica ya no nos ayuda para el ejercicio. Bien, ya tenemos los datos del ejercicio 14, pero vamos a tener que leerlo para saber de qué trata. El ejercicio se llama emisiones de automóviles. A continuación se alistan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Esa es la pregunta que tenemos. Vamos a marcarla en negritas y color rojo para tener en cuenta en la solución. Vemos que aquí ya tenemos los datos. Estos son los datos del software y vamos a dar solución. La vamos a comparar 7.2, 8.7 y 9.13 militar. Aquí están los datos. Nuevamente lo vamos a estadística en ANOVA, un solo factor. Verificamos que esté. Borramos lo anterior y incorporamos los factores. Opción, observamos de nuevo, listo, aceptar y vamos a ver qué nos arroja. Aquí está la gráfica, interpretación gráfica de datos contra los tipos de cilindros. ¿Sí? Vamos a ver aquí, estos son cilindros, 6 cilindros, y las emisiones contra cantidades de cilindros. Vamos a interpretar estos resultados. Aquí está esto, precisamente nivel de confianza, valor de P, y bien, la gráfica, ¿dónde está? Aquí. La incorporamos al ejercicio. Copiamos pantalla. Nos vamos al ejercicio. Y para concluir, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. Entonces, incorporamos una pantalla más.
Agregamos esto, le damos un ajuste a la solución. Listo, ya está incorporada la solución del ejercicio 14. Ejercicio 15. Ejercicio 15. Vamos a copiar aquí los ejercicio 15. Copiamos aquí y listo, tenemos los datos ya copiados. Esta gráfica ya no nos va a servir. Pasamos al siguiente ejercicio, cortamos la información del video anterior y bien. Vamos a ver el ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. De los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 mililitros y de los no mentolados de 100 mililitros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Vamos a señalar aquí con negritas y tener en cuenta la solución. Una vez teniendo los datos aquí en Excel, procedemos a pasarlos aquí en mi tab. Nos vamos a estadística, a Nova, verificamos, esto ya no debe estar aquí, dirección anterior, verificamos nuevamente esta opción, marcamos tamaño, mentolados, confirmo. Vamos a ver qué ocurre, verificamos una vez más, 95% nivel de confianza, aceptar, aceptar. Y esperamos. Miren, aquí tenemos la gráfica. ¿Sí? La información, como nos damos cuenta, pues es similar en cuanto al proceso, ¿no? Es cuestión de interpretarlo. Imprimimos pantalla, nos vamos al ejercicio y agregamos una diapositiva más. ¿Sí? Agregamos la información. ¿Sí? Mini tab. Pantalla. Listo. Ajustamos la dimensión de la captura de pantalla. ¿Sí? Estos ejercicios son todos, por decir así, similares, ¿no? Para resolver. Nada más es cuestión de interpretar los datos y ajustarlos si se puede aquí en un Excel, ¿no? En un archivo de Excel para tenerlos ya preparados y pasarlos a militar. De lo contrario, pues sería observar el ejercicio de aquí en el anterior del apéndice y copiar uno por uno, que eso fue lo que se hizo previamente, pero esto es lo que hicimos antes de mostrar el video. Así que se los recomiendo que pasen primero los datos antes de hacer un tutorial como así. Entonces, faltó algo. Conclusión: existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medidas poblacionales son iguales con relación a la nicotina en cigarrillos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba Bonferroni de los datos de la tabla 12.1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por el
es de la prueba de token para mismos datos. Compare los resultados de la prueba token con los de la prueba de Bofernon. Bien, entonces, sí. El valor de P para cada prueba se da en la columna con el título SIG. El valor de P es menor que el nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula a partir de estos datos. Por lo tanto, la media del grupo 3 es significativamente diferente de la media del grupo 1 y la media del grupo 2. Así que esta prueba también dice que los grupos de población no son iguales, pero proporciona información adicional sobre qué grupo tiene una muy significativa diferencia. Entonces, ese sería el ejercicio 17 ejercicio 18. Uso de la prueba de Bonferni. Así se llama el ejercicio. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Bonferni con los datos muestrales utilizados en el ejercicio 14. Suponga que se utiliza el nivel de significancia 0.05 y vamos a contestar la primera pregunta que nos indica en la pantalla de resultados. Señalamos con rojo y con negrito. El valor de P para cada prueba se da con la columna del título SIG. El valor de P es menor que el nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Para dar respuesta a la siguiente, que es utilizar un procedimiento de la prueba de Bonferroni para determinar si existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de automóviles de 8 cilindros. Y vamos a identificar el estadístico de prueba y el valor de P o valores críticos que indican los resultados. Señalamos aquí con negrita y damos razón a lo siguiente. Así que esta prueba también dice que los grupos de población no son iguales, pero proporcionan información adicional sobre qué grupo tiene una muy significativa diferencia. Sobre qué grupo tiene una muy significativa diferencia. Los resultados de la prueba de Turing indican que la media de todos los automóviles compactos difieren. Aquí vamos a mirar los automóviles compactos significativamente en media los automóviles grandes, que se concluye lo mismo con los estados de la prueba Bofernon. Llenamos con los comunes. Bien, con esto concluimos los ejercicios de la sección 12, 2 ANOVA de un factor. Bien, nos regresamos al ejercicio 8 y comenzamos con esta parte. Los ejercicios del capítulo 12, sección 3, que se llama conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. ¿Sí? Bien, comenzamos con el ejercicio 1, ANOVA de 2 datos. Un grupo de investigadores elige al azar hombres y mujeres y los pesa, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de 2 factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indican 2 factores? Aquí vamos a señalar con negrita las 2 preguntas y con rojo. Los datos vamos a llevarlos a cabo a partir de esta tabla que estamos señalando, que es edad menos de 30, 30 a 40 y más de 40. Bien. Los datos se clasificaron utilizando 2 variables diferentes del género y el grupo de verdad. Esa sería la respuesta a la interpretación del ejercicio. El 1. En el 2, ANOVA de 2 factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método del análisis de varianza de 2 factores? Vamos a señalar la pregunta con negritas y rojo. El análisis de varianza de 2 factores nos dice si un efecto de interacción entre las variables, si un efecto de interacción también nos dice si se trata de un efecto fila o un efecto de columna. Ejercicio 3 se llama diseño balanceado.
Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Damos respuesta a estas preguntas, las señalamos previamente. Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, 5, se trata de un diseño balanceado. ¿Sí? Porque cada entrada, este sí, es de la segunda pregunta. ¿El por qué? Porque cada entrada en la tabla será un 5 y por lo tanto la muestra se distribuye uniformemente en todas las categorías. En el ejercicio 14 es la interacción. Se llama interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que presenta los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2 con diferentes tratamientos, ningún fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Vamos a señalar aquí con rojo y negritas para resaltar la pregunta y la respuesta. Bueno, hay un efecto en esta gráfica, hay un efecto de interacción porque dos líneas no tienen el mismo patrón sobre dos diferentes categorías en el eje horizontal. Aquí lo tenemos. Y aquí está la característica principal. Continuando con el ejercicio. Ejercicio 4. Bueno, para este ejercicio nos comenta el texto que en los ejercicios 5 y 7 utilice la pantalla de Minitab, que es esta, lo que nos llama el libro de texto para cada ejercicio. Que es el resultado de las estaturas de 32 hombres y 32 mujeres elegidos al azar, incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre, mujer, y la variable de edad que aparece en la columna consiste en dos grupos de edad, menos de 30 y más de 30 años. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba a hipótesis. Comenzamos con el ejercicio 5, efecto de interacción, así se llama el ejercicio. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué se concluye con esto? Bueno, señalamos con rojo y negro. El valor de P de la interacción se da tal como el valor de P 0.625. 0.625, aquí está señalado con la tabla que nos da. Ahora vamos a copiar el ejercicio. Continúa aquí. El estadístico de prueba es F0.24. Lo tenemos aquí en esta zona. Y las correspondientes que son no rechazar la hipótesis nula, que es 6.25 entre los otros, este y este otro. No rechace la hipótesis nula de la ausencia del efecto de interacción. No existe, aquí lo vamos a mirar, no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Aquí está prácticamente la respuesta a la pregunta que no del ejercicio que nos hace el ejercicio. Parece que tuvo aquí un efecto raro, nos salimos del ejercicio, pero igual nos incorporamos, ¿verdad? Estábamos en el ejercicio 5. ¿Sí?
Bien, continuando con el ejercicio 6, efecto del género. Efecto del género, así se llama el ejercicio, lo vamos a marcar aquí con negrita y rojo, pero con negrita nada más. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura? Y la respuesta es la siguiente: el valor de P del efecto se da en la tabla como valor de P000. Es decir, el estadístico de prueba es 53.11. Regresándonos aquí un poco más con este. Con el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos el estadístico de prueba, el valor de P0. Perdón, el estadístico de prueba es 53.11. Aquí está señalado, pero esto nos quedó tapo. Ahí está. Y nos damos cuenta la diferencia, ¿no? 0 es menor que 0.05. Rechazar la hipótesis. El ejercicio 7 consiste en efecto del grupo de edad. Suponga que las estructuras no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Bien, el estadístico de prueba F, 2.95, valor P. P es 2.95, mientras que el valor de prueba es 0.098. 91. No rechace la hipótesis de nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. Entonces, regresamos a la tablita del ejercicio 7 y observamos es 2.95 que se encuentra en esta parte de como factor o estadístico de prueba. Y como conclusión, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos 30 años más 30 años tenga efecto sobre la estatura. Señalamos con rojo las letras y con negrita el marco. Y ahí está la. Y borramos esto. Guardamos. ¿Sí? Bien. Este es el ejercicio 7. Y enseguida, interpretación de una pantalla de resultados. Este es un dato que nos da el libro de Mario Trolla. Y con el que vamos a resolver los ejercicios del 8 al 10. ¿Sí? Como nos damos cuenta, pues aquí el ejercicio en esta fase es el efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de las mediciones de lesiones en la cabeza que no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Y estos valores los tomamos de aquí. ¿Sí? Observamos que el valor de P es 0.281. ¿Sí? Aquí se encuentra hasta abajo. Y es mayor que el valor de prueba, que es 0.05. ¿Sí? Aquí lo tenemos, que es el dato base. No rechazar la hipótesis nula, pues no se va a rechazar, ¿no? Que nos demos cuenta que es mayor el valor de P. El ejercicio 9 es efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones de la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional, el tamaño del automóvil, compacto, mediano. Como damos cuenta, es similar al ejercicio, pero la pregunta que nos señala es esta: ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Bueno, el estadístico prueba aquí es 2.25.
Vamos a ubicar la tabla, ¿sí? 2.25, aquí se encuentra el valor F, el valor estadístico de prueba, y el valor de P 0.159, aquí lo tenemos, los comparamos, ¿verdad? No rechace la hipótesis nula de la, no se va a rechazar la hipótesis nula de la ausencia del efecto de acuerdo al tipo de automóvil. Este dato, esta respuesta es la principal, ¿no? Bien, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional y que tenga una cosa. Bien, el ejercicio 10 consiste en algo similar, ¿no? Igual comparamos la tabla con esto y nos damos cuenta que el valor de prueba es 0.655, que es el segundo renglón, que tiene que ver directamente con el tamaño, ¿no? El tamaño del automóvil. Por eso aquí que el tamaño del automóvil, aquí lo señala, ¿no? El tamaño del automóvil está ahí. Lo que nos muestra la tabla, tamaño, dimensión. Y se rechaza la hipótesis, ¿no? En los siguientes ejercicios del 11 al 13 vamos a considerar esta tabla para dar solución al ejercicio. Trata de la autoestima del sujeto y la autoestima de la persona, ¿no? Que si es baja o es alta, según esta característica es cualitativa. Bien, el ejercicio 11 trata del efecto de interacción que somete a prueba de hipótesis nula de las mediciones de la autoestima. No se ven afectadas por una interacción entre la autoestima. Vamos a regresar a la tabla, copiamos para tener referencia en el siguiente ejercicio. Aquí está, ¿verdad? El valor de prueba de la interacción es obtenida de la salida como P0.2132. Aquí lo tenemos. 0.21. Aquí está, no, aquí está redondeado, ¿verdad? A otro valor. Y con el valor de prueba. ¿Sí? Y si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y aquí tenemos el comparativo en la desigualdad. En el ejercicio 13, el efecto del sujeto, suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación del sujeto. Señalamos con rojo y regresamos a la tabla. ¿Sí? El valor de la interacción es obtenida de la salida como 0.291, que se encuentra aquí en esta zona. Lo voy a ampliar un poco más. Este dato representa la interacción. Y aquí vemos el comparativo. Voy a quitar la tabla. Aquí vemos el comparativo. Como conclusión, la evidencia no es suficiente para apoyar el reclamo, ¿sí? De las dimensiones de la autoestima. En los ejercicios 14 y 15 vamos a utilizar el programa de cómputo o una calculadora T18384 Plus para obtener resultados de análisis de varianza. En este caso pues vamos a utilizar el Minitab. En el ejercicio 14 ya contamos aquí con la tabla. Copiamos, nos vamos a minimizar, vamos a cancelar esto. Borramos de nuevo, control C, minimizar, ubicamos aquí, control V, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es, ya que tenemos estos datos, nos vamos a ir a estadística en ANOVA
pero ahora va a ser en modelo lineal general. ¿Sí? Modelo lineal general, y nos vamos a ajustar modelo lineal integral. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Es poner en cada espacio aquí menos de 30, en el otro de 30 a 50 y en este otro más de 50, ¿correcto? ¿Sí? Ahora bien, y nos vamos a aceptar, y esto es lo que nos arroja el ejercicio. El valor de P 0.325 y la clasificación de factores es menos 1, 0, más 1, ¿sí? como espacio de rango. Y el resumen de modelo pues es esto, ¿no? Un 0% nos da un ajuste de 1.07%. Los coeficientes son estos, la constante a 620, el coeficiente 240, el valor de T y el valor de prueba es 0.039. La ecuación de regresión es esta, ¿sí? Más que 50. Bien, copiamos pantalla para incorporarlo al ejercicio 14, que es este, y más aquí me adelanté, ¿verdad? No importa, ahorita ya que tenemos el ejercicio, ¿sí? Lo vamos a ajustar y lo interpretamos, ¿no? Tiene que haber sido una interpretación, pero ahorita lo comentamos. Okay. Y tenemos, ¿sí? A partir de estos datos que tenemos aquí, nos regresamos al ejercicio 14 y nos muestra lo siguiente. La siguiente tabla de niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B se ven afectados. Es la pregunta. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género de edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Entonces son varias preguntas de manera simultánea, los marcamos de color rojo y negritas. Y podemos dar respuesta en las tres categorías, que el valor de P de la interacción obtenido es de 0.076, ¿sí? 0.076. Y en el otro caso 0.169. El valor de P es 0.482 a partir de estos datos, ¿sí? Y aquí los tenemos, ¿sí? 482 son los que nos arroja el militar en estas condiciones. Aquí están los datos, ¿sí? Nos regresamos al ejercicio. Y bien, esto, como conclusión, no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que haya efectos sobre las columnas. Llenamos con rojo la respuesta y en el bien, esta es la solución que nos da el militar, que ya lo mostramos anteriormente, ¿sí? El ejercicio 15, como nos damos cuenta aquí, vamos a utilizar la misma temática, ¿no? Tomar en cuenta estos datos, nos vamos a Excel, que ya los tenemos aquí. Esto igual en militar, estadístico, ANOVA, modelo lineal, ajuste de modelo lineal general, ¿sí? Y es lo mismo. Y como conclusión, pues hay evidencia suficiente para rechazar que no hay efecto de interacciones entre las variables. Vamos a marcar como solución. Y
Ya estamos por finalizar los ejercicios. Una observación por celda. En los ejercicios 16 y 17 remítase en los datos indicados que utilice el nivel de significancia de 0.05 para la prueba de hipótesis. 16. Niveles de colesterol. Lo marcamos con negrito. ¿Sí? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14. Utilicen únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efectos sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación? Bien, vamos a marcar la pregunta con negritas y rojo. ¿Sí? Y a partir de la tabla anterior, aquí de esta, damos respuesta a esto, ¿verdad? Perdón, al 16. Bien, el factor de renglón estadístico prueba es 10, igual aquí en el militar. Guardamos esto, cortamos esto para tener link de la pantalla. Es el ejercicio 16. La análisis de varios factores se muestra por el grupo y se suma. Y tenemos el ejercicio 16 del, copiamos datos, nos vamos aquí a estadístico de prueba. Tenemos aquí estadística, vamos a Nova, modelo mundial. Y vamos a usar esto, es lo que nos va a dar el ejercicio. No lo ocupamos. Es esto, ¿verdad? Los datos para interpretar. Vamos a quitar pantalla. ¿Sí? Damos color y ubicamos los resultados. Y ahorita vamos a interpretar los ejercicios, el ejercicio en cuanto a sus datos. ¿Sí? Interpretamos los datos. Y aquí anteriormente dice el factor de renglón estadístico es de 0.10 valor de prueba y 0.771. Aquí lo tenemos. Aquí está. Y ya aquí tenemos que considerar los coeficientes para el resumen de modelo. En cuanto a la ecuación de regresión, pues aquí lo tenemos. Siempre y cuando se cumpla con este rango, ¿no?, de codificación de factores menos 1 a más 1, teniendo como origen el 0. Similarmente es el ejercicio 17, ¿no?, que es la lista de experimentos. Aquí los tenemos. Se ingresa datos en militar. Vamos a considerar esto como eliminar. Y vamos aquí. Limpiamos, ¿no? Copiamos. Vamos a estadístico. Perdón. Aquí modelo lineal igual. Hacemos el proceso. Ya tenemos aquí la solución, ¿verdad? El factor de renglón estadístico es F0 0.10, mientras que el valor de P 0.771. ¿Sí? Y bien, pues con esto concluimos los ejercicios, perdón, el 18. Y de la misma manera nos vamos a militar tomando en cuenta los valores anteriores y colocamos aquí los datos. ¿Sí? Los procesos son similares.
Bien, se señala que la misma constante de cada valor muestral para el análisis de varianza de 2 días basada en la media de la variación. En el caso de la siguiente pregunta, que es cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0, ¿sí? Pues tenemos que el valor muestral se multiplica por la misma constante de 0. ¿Cuál es la respuesta? Pues el análisis de varianza de 2 días se basa en la media. Bien, estas son las respuestas del ejercicio 18. ¿Sí? Estamos por concluir los ejercicios y el proyecto, nuevamente retomándolo, pues consiste en el rezago escolar debido a las matemáticas en las ingenierías del Instituto Tecnológico de Tijuana. La justificación es que se eligió el tema debido a las dificultades que presentan alumnos de la etapa básica de la ingeniería industrial del sistema semipresencial de los sábados, el cual para llevar a cabo este proyecto, pues se requiere planear actividades para generar información a primera mano, por opinión de los propios estudiantes, tomando una muestra de 100 alumnos. Posteriormente se presenta esta encuesta mediante herramientas estadísticas para darle la interpretación debida y contestar a los parámetros que se consideran pertinentes, como regresar a la universidad a estudiar por años posteriores, es decir, que se rezagaron para entrar en el curso. Falta de herramientas básicas de matemáticas, falta de apoyo y disponibilidad de los maestros, otros. Y aquí tenemos el instrumento que vamos a utilizar, que es a partir de estas dos preguntas. Para comenzar los proyectos se comenzará a responder encuestas de estudiantes. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos años dejaste de estudiar para ingresar a la universidad? En este caso, de tecnológico, 0 a 2 años. De 3 a 5 años, de 5 a 8 años, de más de 8 años. ¿Qué dificultades presentas en matemáticas? A. La falta de practicar por dejar de estudiar por mucho tiempo. La falta de interés. Falta de apoyo por el maestro. Falta de tiempo para estudiar. ¿Sí? En la siguiente tarea ya damos respuesta a estas preguntas y otras dos, a partir de las cuentas que de alguna manera pues nos vamos a continuar con el proyecto. Y con esto damos fin a nuestro trabajo. Espero que les haya agradado. Y aquí estará presentado nuestro trabajo por nuestro link enseguida que lo subamos a la plataforma. Todo por nuestra parte, por mi parte, les agradezco su atención.